Bueno, y se viene la Navidad, y con la Navidad las reuniones, y con las reuniones también se vienen las comidas, y con las comidas los traguitos y todo, y uno no quiere desencajar, y tampoco uno dice, no, es que no quiero cenar, pero sí hay que cuidarse. Aquí tenemos al doctor Donald Vega con nosotros, siempre es un honor, Doc, bienvenido. No, igualmente, gracias. Ahora, queremos realmente disfrutar, pero que no se nos suba el azúcar, y tampoco también atiborrarse, esa tampoco es la idea, Doc. Sí. Bueno, en realidad algo que pasa muy frecuentemente en esta época es que la gente se abandona. Entonces dicen, hey, ya lo hice, entonces la verdad es que ya no me importa, empiezo en enero. Entonces eso significa entre 6 y 8 kilos ganados solo en esta época. Opa. Es un promedio muy alto. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Podemos controlar muy bien lo que estamos comiendo sin necesidad, en este caso, lo que vamos a hablar, de eliminar cosas. Exacto. Doc, ¿cómo enfrentar ese reto de las comidas de las fiestas sin que se nos vaya para arriba el azúcar? Ok, ahí hablamos de dos estrategias que vamos a decir muy puntuales. Una es utilizar una bebida antes de las comidas y después, por lo que se ha identificado, y después el orden en cómo vamos a comer los alimentos. Ahí tenemos esas dos técnicas. Y básicamente lo que ambas hacen es que el nivel de azúcar, comiendo exactamente lo mismo, no suba tanto. Exacto. Y en programas anteriores hemos hablado que cuando el nivel de azúcar en sangre sube, se dispara una hormona que se llama insulina, que es la que nos empieza a empaquetar la grasita que no nos gusta tanto. Y si tenemos esas dos técnicas, entonces ¿por qué no utilizarlas? Especialmente ahora en esta época. Sí, tenemos ahí, también tenemos al Doc también, y abierto nuestro Facebook Live con el doctor Donald Vega. Doc, ahora sí, póngase de este lado. ¿Cuáles son los pasos, verdad? Como para ver y construir esas comidas desde la mañana, por ejemplo, arrancando con el desayuno. Exacto. Bueno, fundamental es el orden. Okay. Entonces vamos a empezar primero por el orden de los alimentos. Vamos a dividirlos en 4 grupos. El primero son las ensaladas y vegetales no harinosos, que son altos en fibra, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablamos de la lechuga, hablamos del brócoli, coliflor, zucchini, zapallo, chayote, ayote tierno, hongos, espárragos, palmito, cualquiera. Todo eso sí. Todo eso va de primero. ¿Okay? Está raro en un desayuno, pero ahorita vamos a dar un ejemplo. En segundo lugar va la proteína. Todo lo que venga de fuente porque siempre animal. entramos primero al huevo. Exacto. Que venga segundo. En tercero, si vamos a utilizar alguna grasa, entonces entra la grasa, que sería, digamos, aguacate, o si vamos a usar, no sé, unas semillas o algo. Y de último entra lo que normalmente nosotros asociamos a que nos engorda. La pasta, los arroces, ¿verdad? Las cosas que son carbohidratos fuertes, provenientes principalmente de granos, inclusive bebidas como el jugo de naranja, que mucha gente no sabe, pero eso es azúcar líquida que entra directo. Claro. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sucede? Lo que se ha demostrado es poniendo a 2 grupos, eso fue un estudio que se hizo en el 2015, poniendo a 2 grupos comiendo exactamente lo mismo, solo que en un orden diferente. Las personas que siguieron este orden que acabo de explicar, primero vegetales, luego la proteína, luego la grasa y finalmente los carbohidratos, que bueno, dicho sea de paso, los vegetales son carbohidratos también, pero son de un impacto menor, provocaban más o menos un aumento de glucosa que iba como así. ¿Okay? Mientras que la gente que comía primero los carbohidratos y no importaba después cuál era el orden de las comidas, experimentaban esto en azúcar en sangre, comiendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos un factor en el estómago que se llama el vaciamiento gástrico. Es decir, qué tan rápido el estómago que está haciendo su digestión empieza a sacar la comida para que siga al siguiente paso de la digestión, que es intestino delgado, en donde finalmente sí empezamos a absorber. Cuando comemos carbohidratos de primero, sean líquidos, sean frutas, sea arroz o lo que sea que uno asocia, inmediatamente pasa del estómago muy rápido al intestino delgado, casi que sin freno. ¿Okay? Entonces eso rápidamente se absorbe, como si vinieran solitos, de hecho. Claro. Si yo como entonces, empiezo el desayuno, por ejemplo, con un poquito de coliflor. Está raro, pero eso es una técnica. Luego meto el huevo, luego como un poquito de aguacate, después le meto el gallo pinto. Esto es lo que sucede. Interesante. ¿Por qué? Porque la fibra enlentece el vaciamiento gástrico. Las proteínas enlentecen el vaciamiento gástrico. Y la grasa enlentece el vaciamiento gástrico. Entonces hace que el gallo pinto y el jugo de naranja, lo que sea que usted comió, se absorba mucho más lento. Entonces sí hay cantidad, es la misma,
pero el cuerpo frena la absorción, entonces en vez de experimentar esto, pasamos a esto. No, ya nos saltaron, entonces dice, bueno, ¿y qué pasa si quiero desayunar un tamalito con café? Exacto. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo hacemos entonces para que no nos pegue tan duro? Empiece con una ensalada. Ok. Métale huevo, un huevito duro. Después en el tamal se come primero el cerdo o el pollo, claro, y después se come la masa del tamal. Y de esa manera estaríamos provocando este tipo de estrategia en lugar de esta. Tenemos una segunda... Bueno, decime. Sí. Ya desayunamos un tamalito, ya desayunamos la ensaladita y todo, y llegó el almuerzo. Ahora sí, ¿para dónde agarramos, no? Ok, bueno, vámonos. Empezamos con una ensalada y unos vegetales que pueden ser salteados en mantequilla, en aceite de oliva, o pueden ser hervidos, no importa. Brócoli, coliflor, cualquiera de esos. Luego nos comemos el pedacito de carne, lo que sea que vayan a comer. No importa si no tiene algo de grasa, como sería aguacate, no importa, o queso, que venga con grasita. Inmediatamente, si lo tiene, perfecto, y si no lo tiene, pasa entonces a comer el arroz, los frijoles, el plátano maduro y lo que sea que esté. Si es un fresco con azúcar, que no es lo que yo recomiendo, entonces finalmente va a tener un resultado similar a este. Ana Laura, ¿qué comer antes de hacer ejercicio? Porque ella padece de azúcar, baja por resistencia a la insulina. Ok, bueno, el tema de la resistencia a la insulina es medio complejo y lo primero que tenemos que hacer para que esto empiece a mejorar es utilizar este orden que acabo de explicar. Ana Laura, aquí. Porque se ha demostrado que personas llevando una restricción energética que comen de esta manera y de esta manera bajan la misma cantidad de peso, pero los diabéticos empiezan a experimentar crónicamente niveles de glucosa más bajos. Es decir, si el diabético se levantaba en, no sé, en 180 y empieza a utilizar esto, se ha demostrado que baja más o menos 17 a 20 miligramos por decilitro, entonces se despierta en 160. Solo por esto, pero si usted adopta una estrategia baja en carbohidratos en donde come la ensalada, come la proteína, come la grasa y se brinca esa última parte, le garantizo que en 2, 3 semanas ya usted tiene que empezar a bajar medicamentos. Bueno, el médico se lo empieza a bajar. Qué buena pregunta esta. ¿Cómo controlar la hipoglicemia nocturna por resistencia a la insulina? Ok, es similar a lo que ella está explicando. Vámonos a este gráfico. Cuando yo experimento un pico de azúcar, el cuerpo, para compensar, genera una supercompensación de mucha producción de insulina, porque esto no puede estar tan alto. Entonces, al producir mucha insulina, esto se me cae y se me cae más de la cuenta. Esto es lo que ambas han denominado hipoglicemia, tanto antes de entrenar como en la noche. ¿Por qué pasa esto? Porque primero hubo un pico, pero si yo no produzco el pico, no va a haber la caída abrupta. Es decir, si yo hago algo similar a lo que estamos hablando acá, por ejemplo, cambiar ese orden que en la forma en cómo come, este pico no va, que es muy leve, no va a caer tanto y no me va a dar hipoglicemia. Entonces rápidamente regulo y en la noche no se va a despertar. Las preguntas están buenísimas. Entonces, ¿qué me como para regular la hipoglicemia en la noche? Que más bien es que se come antes de que la hipoglicemia aparezca. Puede ser perfectamente. Bueno, ahorita lo hablamos para el almuerzo. Primero empiece con la ensalada, luego se come la carnita, luego se come la grasita si la tiene y si no, todo bien. Podría comer carne molida 80, 90, 10, por ejemplo, 80, 90% carne y 10%, 20% todavía mejor, 30% de grasa todavía mejor, porque entonces lo que hace es que esto cada vez suba menos y al final, si quiere o no, le mete los carbohidratos. Si no los mete, va a tener glucosas más bajas. Si sí los mete, va a tener glucosas ligeramente más altas, pero no en un pico como lo hablamos ahora, que después nos lleva a la hipoglicemia. Y entonces volvamos a ese almuerzo, ya tenemos la carne, pero nos sirvieron espagueti y arroz y caracolitos también. Y eso es lo único que hay. Y eso es lo único que hay. ¿Qué recomienda? Mejor usted. Okay. No, está bien, porque eso es la realidad de mucha gente. Por supuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer si solo eso hay? Consígase una botella de alcohol. Consígase una botella de vinagre de manzana. Ok. Consuma una cucharada de vinagre de manzana en un vasito, 250 mililitros con agua, lo mezcla y se lo toma antes de esa pasta con el arroz y con todo lo que le dieron. Sí. Y otra justo al terminar. Se ha demostrado que cuando se consume el vinagre de manzana pasa exactamente lo mismo que acabo de explicar acá. En lugar de tener un pico muy acelerado y muy elevado, se da una elevación más controlada, solo por eso, sin cambiar los ingredientes. Ahora, ojo,
Estos son técnicas, curitas para ir corrigiendo, pero de ninguna manera podríamos entonces ahora depender siempre de esto, porque los efectos a largo plazo de mantener altas cantidades de azúcar en sangre, altas cantidades de azúcar en el cuerpo, no tanto por esto, sino por la concentración interna, no es una buena idea a largo plazo y afecta a nuestra salud metabólica. Bueno, ya ahora sí llegamos a la cena, ¿qué es lo que más cuesta, verdad? Okay. Antes de dormir, y uno dice que quedar bien llenitos antes de dormir. Y no solo eso, también si es época navideña y entonces viene el rompope, o viene el vinito, brindis, o viene lo que sea, o las fiestas, ¿verdad? Hay tantas variables. Entonces, nuevamente, primero la ensalada, luego la proteína, luego la grasa y finalmente los carbohidratos, si es que del todo los va a comer. Ahora, ¿qué hacemos con la bebida alcohólica? La bebida alcohólica, que es el carbohidrato más simple, eso es como echarle gasolina a un fuego, el cuerpo quiere quemarlo súper rápido, entonces deja todo lo que está haciendo para utilizarlo. Entonces podemos utilizar grasa para frenar la velocidad de absorción del alcohol. Igual va a ingresar, pero no nos produce un pico que afecta metabólicamente. Entonces ahí hablaríamos, si usted comió eso que acabamos de explicar, antes de tomarse la copita de vino, ¿verdad? Porque quedaría de última, antes de tomarse la copita de vino o el rompope o lo que sea, usted va a consumir algo que tenga grasa. Puede ser semillas, puede ser salami, puede ser prosciutto, puede ser quesos maduros y de esa manera el efecto es muchísimo menor. Dicho sea de paso, eso sirve como grasa para aquella fórmula de primero ensaladas y vegetales, luego proteína, luego grasa y finalmente le metemos los carbohidratos. Doctor Donald Vega, a doña Flora, a Esteban, a Ana Laura, a todos los que están preguntando, les contestamos por aparte. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en Kilosophy. A vos, por supuesto. Feliz Navidad.